Hoy quiero que veamos cómo podemos entrar en esta batalla teniendo la autoridad del reino y con la absoluta seguridad de que tendremos la victoria. Bien, veamos Lucas 10, comenzando en el verso 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Como ya hemos visto anteriormente, la palabra potestad significa autoridad. De hecho, en algunas versiones de la Biblia, el verso 19 dice: He aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Estamos hablando de la autoridad del reino, y el tomar esta autoridad del reino en la batalla espiritual diaria que tenemos para ganar la victoria en el nombre del Señor Jesucristo, porque como leemos en 2 de Crónicas 20:15, no es vuestra la guerra, sino de Dios. Así que deseo que aprendamos 3 cosas acerca de la autoridad del reino. Primero, la autoridad del reino ha sido soberanamente establecida. Jesús dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando los 70 discípulos regresaron, le dijeron a Jesús: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la autoridad del reino? Un diccionario da la siguiente definición de autoridad: poder legítimo, persona revestida de poder, mando o magistratura. En lo jurídico, autoridad tiene que ver con el gobierno, que no solo ejercita autoridad, sino que también puede delegar autoridad. Eso es autoridad en sí misma, que nos ha sido conferida por el Señor Jesucristo. Pero escuche, toda autoridad tiene sus raíces en el Dios soberano. Por eso digo que la autoridad del reino ha sido soberanamente establecida. Dios es el creador, el gobernador, el Rey Supremo sobre este reino. Él tiene autoridad sobre todo el universo porque es soberano. Este Dios soberano dio esa autoridad a Adán y Eva en el jardín del Edén. Les dio dominio sobre todo lo que había en la tierra. Pero recuerde que Satanás, como serpiente, entró en el jardín del Edén, engañó a Adán y a Eva, y cuando ellos pecaron, entregaron a Satanás el dominio que tenían. Perdieron su corona y Satanás vino a ser el Dios de este mundo. Pero Jesús, el último Adán, dejó el cielo, vino a la tierra, sufrió, sangró y murió como hombre para recuperar lo que Adán había perdido. El dominio legalmente perdido fue legalmente recuperado. Fue perdido por un hombre, el primer Adán, y fue recuperado legalmente por un hombre, el segundo Adán, Jesucristo. Recordemos lo que dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Usted y yo, mi amigo, somos carne y sangre. Somos hijas e hijos de Adán, por descendencia. Y Adán perdió, entregó su autoridad a Satanás en el jardín del Edén. Jesucristo vino y se encarnó, o sea, fue hecho carne y sangre, y murió para pagar la penalidad de nuestros pecados, y recuperó el dominio perdido por Adán. Vea lo que dice 1 de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vamos por un momento a Colosenses 2, los versos del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo esta autoridad del reino ha sido establecida soberanamente? Hay 3 clases de esclavitud de las cuales Jesús nos liberó cuando estuvo en la tierra. Primero, nos liberó de la esclavitud de la muerte espiritual.
Ahora, si usted no es un creyente, usted está espiritualmente muerto. No es que está espiritualmente enfermo, sino muerto. Pero cuando Jesucristo vino a morar entre nosotros, nos dio vida por medio de su muerte y nos liberó de la esclavitud de la muerte espiritual. Pero no solo que nos liberó de esa esclavitud, sino que nos libró de la esclavitud de la enorme deuda que teníamos con Dios, producto de nuestros pecados. Verá, nuestro pecado es una deuda que debe ser pagada. Somos deudores a causa de nuestros pecados. ¿Qué es lo que Jesucristo hizo en la cruz? Jesús pagó esa deuda. Jesús la pagó total y completamente. Mire lo que dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mi amigo, quiero que entienda esto muy bien. Porque estuvimos en esclavitud de muerte espiritual, Él nos dio vida. Pero hay una deuda que debe ser pagada. En tiempos bíblicos, si un hombre era acusado de haber cometido un crimen, la acusación era presentada por escrito y entregada al juez. El acusado iba a juicio y, si se lo encontraba culpable, escribían lo que podríamos llamar un certificado de deuda. Ahora, suponga que ese hombre, habiendo sido encontrado culpable, es condenado a 10 años de prisión. Lo ponían en un calabozo en la prisión y pondrían ese certificado de deuda en la puerta de la celda. Cualquiera que pasaba podía saber lo que ese preso había hecho, cuáles fueron los cargos en su contra y cuál la sentencia que tenía que cumplir. Al cumplir los 10 años de prisión, sería puesto en libertad. Un empleado judicial quitaría de la puerta el certificado de deuda, lo llevaría al juez. El juez lo leería y preguntaría: ¿este hombre ha pagado ya su deuda? Y le respondían: sí, señor juez, ha pagado su deuda. El juez entonces, con letras grandes, escribiría sobre ese certificado la palabra tetelestai, que quiere decir sentencia terminada, deuda pagada por completo. Entonces, le entregaban al hombre ese certificado, que era la única prueba de que había pagado su deuda. Ahora, si un hombre iba a ser crucificado, ellos tomarían ese certificado de deuda y lo clavarían en la cruz. Esa es la razón por la que, cuando Jesús fue crucificado, sobre su cabeza clavaron ese certificado de deuda que decía: Jesús, Rey de los Judíos. O sea, habían encontrado a Jesús culpable de insurrección al decir que era Rey de los Judíos, y el castigo por insurrección era la muerte, y él tenía que pagar esa deuda. La Biblia dice que Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, o sea, anuló nuestro certificado de deuda que era contrario a nosotros y lo clavó en la cruz. ¿Puede imaginarse al Dios del universo preocupándose por cada alma de cada ser humano, desde Adán hasta nuestros días, reuniendo todos nuestros pecados y poniéndolos sobre el Señor Jesucristo, y con Él clavándolas en la cruz? Y cuando Jesús murió, pagó por completo la deuda de nuestro pecado, tetelestai, pagado totalmente, con la preciosa sangre del mismo Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser libres. Esa deuda del pecado estaba contra nosotros, y Satanás sigue siendo el acusador. Se acercará a usted y le dirá: no eres lo suficientemente bueno, no mereces ser salvo, tus pecados nunca te serán perdonados. Y Satanás le acusará delante de Dios, diciéndole: tú dices que eres justo. Pues mira a Adrian Rogers, es un pecador. Dios, si tú fueras realmente justo, lo mandarías al infierno. Y es en ese instante cuando mi abogado defensor se hace presente y dice: cierto, Adrián era un pecador, pero yo morí por sus pecados y con mi propia sangre escribí en su certificado de deuda, tetelestai, pagado por completo.
Por eso, la próxima vez que Satanás se le acerque para acusarle, solo muéstrele su certificado de deuda que, con letras rojas, dice que su deuda ha sido cancelada por completo y para siempre. En Romanos 8:33, el apóstol Pablo escribió: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Qué es lo que Jesús hizo cuando murió por nosotros? Nos liberó de la esclavitud de la muerte espiritual, nos liberó de la esclavitud de la deuda que teníamos que pagar y nos liberó de la esclavitud del dominio satánico. Veamos Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiero que note lo que el Señor Jesucristo le hizo a Satanás, que quiere tener dominio sobre nosotros. Le despojó. Despojar, en el griego, significa quitar algo totalmente, desvestir por completo. El cuadro es que ahí está Satanás con toda su arrogancia, exhibiendo todos sus diabólicos atributos. Pero el Señor Jesucristo desde la cruz le quita absolutamente todo, o sea, le despoja de todo, y lo hace públicamente. ¿Qué significa eso? Significa humillación y vergüenza, porque está desnudo, como si dijéramos, despojado absolutamente de toda autoridad y dominio. Jesús no solo pagó nuestra deuda, clavándola en la cruz, sino que invadió el oscuro reino de Satanás y le dijo: quedas despojado de toda autoridad y dominio. Serás avergonzado y sometido, y tu gobierno en el reino de las tinieblas no es más que un barco que se hunde. Mi amigo, Dios nos ha dado la autoridad del reino. La victoria no es nuestro destino final, sino nuestro punto de partida. Y aunque suene extraño lo que voy a decir, escúcheme atentamente. Nosotros no debemos orar por victoria, porque ya la tenemos. Estamos, o debemos estar, firmes en la victoria que ya tenemos en el Señor Jesucristo. Segundo, la autoridad del reino debe ser firmemente impuesta. A pesar de que Satanás ha sido despojado, avergonzado y sometido, él no renunciará a nadie ni a nada sin pelear. Por eso, él no quiere que usted entienda la autoridad que usted tiene en el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Jesús les dijo a sus discípulos? Veamos Lucas 10:19. He aquí os doy potestad, o sea, autoridad, de hollar serpientes y escorpiones. Ahora, esto no es para todo el mundo. Aquellos que rechazan al Señor Jesucristo todavía están en el oscuro reino de Satanás. Aquellos que no aceptan lo que Cristo hizo en la cruz por ellos, siguen teniendo a Satanás como su Dios. Por favor, busque 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Si somos hijas e hijos de Dios, ya no pertenecemos a este mundo y por lo tanto, Satanás no es nuestro Dios. Hemos sido sacados del reino de las tinieblas al reino de luz de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos en el reino de Dios y ahora tenemos la autoridad del reino. Pero esta autoridad del reino debe ser fuertemente impuesta si es que queremos hacer lo que nuestro Rey quiere que hagamos. ¿Por qué vino Jesucristo a esta tierra? Veamos Lucas 4. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué Jesús dejó el esplendor del cielo y vino a esta tierra para sufrir, ser crucificado y morir? Lucas 4, desde el verso 16, refiriéndose a Jesús, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esa es la razón por la cual Jesucristo vino a la tierra. Porque nosotros éramos esclavos de Satanás y estábamos esclavizados en su reino de tinieblas. Y Cristo vino para darnos libertad.
¿Y a qué clase de personas vino él? A los que estaban en bancarrota espiritual. En esta porción bíblica la palabra pobre no significa alguien que no tiene lo suficiente. Significa no tener absolutamente nada, ser realmente un pordiosero. Y alguien pensará este momento, bueno, eso no se refiere a mí porque tengo unos ahorritos en el banco. Mi amigo, le invito a buscar Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Sin Jesucristo usted está en bancarrota, y Él vino a predicar el Evangelio a los pobres y a los quebrantados de corazón. ¿Conoce usted alguna persona con el corazón quebrantado? Bueno, el mundo está lleno de tales personas. La gente puede estar riendo exteriormente, pero muchas veces lo único que están haciendo es tratando de ocultar el dolor y el vacío que sienten en sus vidas. Por eso es que el mundo del entretenimiento es tan prevalente en nuestros días. ¿Sabía que la palabra entretenimiento en su raíz etimológica significa no pensar? La nuestra es una generación que busca ser entretenida, y riéndose se está yendo al infierno, porque no quiere detenerse a pensar, y no queremos pensar porque estamos quebrantados de corazón. En Job 14:1 leemos, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Y Jesús vino a estos seres humanos pobres, quebrantados, hastiados de sinsabores, en bancarrota total, porque vio que éramos esclavos de Satanás. Vino, como la Biblia dice, a predicar libertad a los cautivos. Anote el siguiente versículo, 2 de Timoteo 2:26. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Usted sin Cristo es cautivo de Satanás. Cualquier persona sin Cristo está cautiva de Satanás. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Esta última frase significa que el mundo está en las faldas de Satanás y mecido como una madre mece a su bebecito en sus brazos. Este mundo está arrullado por los demonios para que, escuchando las canciones de cuna infernales, pues se vayan al infierno. Mirando la generación actual, uno no puede dejar de preguntarse, ¿qué es lo que le pasa a la gente? ¿No pueden ver los peligros? No pueden verlos por la simple razón de que están en bancarrota espiritual, moral, psicológica. Y como no quieren creer en Dios, irremediablemente terminan creyendo en cualquier cosa, aún en Satanás. Jesús abrirá los ojos de los ciegos para que puedan ver. Y si usted me dice, pastor, yo tengo visión 20/20. Bueno, es que no he entendido de lo que está Jesús hablando. La Biblia dice en 2 de Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. No es que sus ojos no veían, es que en sus mentes eran ciegos, no podían, más bien no querían entender. En 1 de Corintios 2:14, Pablo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No argumente con un ciego espiritual, así como no argumentaría con un ciego físico que no puede ver una puesta del sol. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver. No puede ver no solamente el reino de Dios, sino todas las cosas espirituales relacionadas con Dios. Al final del verso 18 de Lucas 4, se nos dice que Jesús vino a poner en libertad a los oprimidos. Esto, literalmente, significa a los que están totalmente devastados, porque Satanás es cruel y se deleita en atormentarnos. Hechos 10:38 dice, Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo,
Piensa en las personas en bancarrota, quebrantadas de corazón, ciegas, cautivas y oprimidas. ¿Quién hará algo por ellas? Solamente Jesucristo, porque Él vino a poner en libertad a los oprimidos. Sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus amigos y aún sus familiares, si no conocen a Jesús, están bajo la opresión del diablo. Y Jesús dijo que el Padre le había enviado a Él y que, como toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. O sea, Jesús mismo nos ha dado la autoridad del reino. Esta autoridad del reino debe ser firmemente impuesta. Satanás nunca se rendirá ni renunciará a sus intentos. Por eso, usted tiene que enfrentarlos con la autoridad del reino y en el poder del Espíritu Santo. Nuestra batalla no es contra nuestros gobiernos o las corporaciones transnacionales. No luchamos contra carne y sangre, sino contra, como Pablo lo dice, luchamos contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y sabe por qué no estamos ganando? Bueno, no estamos ganando porque ni siquiera nos presentamos para la batalla. Y si lo hacemos, estamos peleando en los lugares equivocados y peleando por las cosas equivocadas. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que le matarían, Simón Pedro le dijo que ellos no permitirían que eso suceda. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Veamos Marcos 8:33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: «Quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres?» ¿Estaba Jesús diciendo que Pedro era Satanás? Por supuesto que no, sino que Jesús miraba más allá de Pedro al verdadero enemigo que era Satanás. ¿Lo ve? Jesús no estaba peleando contra carne y sangre. Él sabía quién era el verdadero enemigo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y aprender en estos días. Estamos en una guerra espiritual y la autoridad espiritual ha sido soberanamente establecida, pero debe ser firmemente impuesta. Y usted me dirá: un momentito, Pastor Rogers. No lo entiendo. Estoy confundido. Primero nos dice que Satanás ha sido subyugado, avergonzado, despojado, y ahora nos dice que debemos imponer firmemente la autoridad del reino. Si ya se lo hizo, ¿por qué hay necesidad de imponerla? Bueno, gracias por esa inquietud. Verá, aun cuando la derrota de Satanás es absoluta, debe ser apropiada. Permítame hacerle una pregunta. ¿Fue la muerte de Jesús por el pecado absoluta? Por supuesto que sí. Cuando Él murió en la cruz, la Biblia dice en 1 de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. ¿Quiere decir que todo el mundo es salvo? Por supuesto que no. ¿Fue la muerte de Jesús absoluta? Por supuesto que sí. Ahora escúcheme. La muerte del Señor le sirve solo a aquellos que se apropian de ella. Si usted no se la apropia, la muerte de Jesús no le sirve de nada. La Biblia dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En otras palabras, un hombre no se va al infierno por sus pecados, porque Jesús ya pagó por esos pecados. Se va al infierno porque no se ha apropiado de lo que ya ha sido hecho en su favor. Es lo mismo con el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, Dios...
Dios derramó su Santo Espíritu. Usted y yo no necesitamos orar por otro día de Pentecostés, porque el Espíritu Santo ya vino. Sin embargo, no cada creyente está lleno con el Espíritu Santo. Aunque el derramamiento del Espíritu Santo fue absoluto, debe ser apropiado, poseído. Por eso, tanto la muerte de Cristo como el poder del Espíritu Santo, que son absolutos, deben ser apropiados absolutamente. La derrota de Satanás es absoluta, pero esto también debe ser apropiado. Usted debe decir: voy a tomar mi autoridad en el Señor Jesucristo. Me voy a apropiar de ella, estar firme en ella para enfrentar el reino de las tinieblas de Satanás. Así que esta autoridad del reino, primero, debe ser soberanamente establecida, segundo, debe ser firmemente implementada y tercero, debe ser estratégicamente ejercitada. Esta autoridad del reino debe ser estratégicamente ejercitada por las personas adecuadas. Quiero decir, por las personas que tienen un corazón puro. Permítame repetir lo que ya he mencionado varias veces. Usted nunca podrá ejercer autoridad hasta que no aprenda a estar bajo autoridad. Y si usted, como hija o hijo de Dios, quiere enfrentar a Satanás teniendo un corazón rebelde, le puedo asegurar que se encontrará en graves problemas. En el libro de los Hechos estuve leyendo acerca de 7 hombres, hijos de un tal Esceva judío, que era jefe de los sacerdotes. Estos eran exorcistas ambulantes. Estos hombres decían que podían exorcizar a los demonios. Y hubo un hombre poseído por el diablo, y los hijos de Esceva se acercaron a él diciendo: «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Busque los Hechos 19 desde el verso 15 y ponga atención a esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: «A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Un solo hombre poseído por el diablo hizo huir a 7 falsos religiosos que trataron de tener autoridad sobre el diablo. ¿Por qué? Porque ellos no conocían a Jesús personalmente. La de ellos era una religión de segunda mano. Notó lo que ellos le dijeron al hombre poseído por el demonio: «En el nombre de Jesús, a quien Pablo predica». Ahora escúcheme atentamente. Es mejor que sea en el nombre de Jesús que usted conoce. No se atreva a enfrentar al diablo diciéndole: «Te conjuro en el nombre del Jesús que el pastor Rogers predica». Le puedo asegurar que eso no le dará ningún resultado. Siempre debe ser en el nombre del Jesús que usted conoce personalmente, porque los demonios se sujetan, se someten al nombre de Jesús. Y tiene que ser la persona adecuada, correcta, y que tenga una posición justa. Veamos Efesios 2:6. «Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús». Incidentalmente, permítame decir lo siguiente. Deje de orar de la tierra al cielo y comience a orar del cielo a la tierra. Usted está sentado con Jesús en los lugares celestiales. ¿Participa del mismo trono? Cuando Él murió, usted murió. Cuando Él resucitó, usted también resucitó. Cuando Él ascendió, usted también lo hizo. Y cuando Él se sentó a la diestra de Dios, usted está sentado con Él, tiene derechos reales y la autoridad del reino. Por eso, en vez de orar al cielo, ore desde el cielo. En Mateo 18:18 Jesús dijo: «De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo». En el original griego dice que cualquier cosa que sea atada en la tierra ya está atada en el cielo, y cualquier cosa desatada en la tierra ya está desatada en el cielo. Pero para esto, usted y yo necesitamos ejercitar la autoridad del reino. Hubo un hombre nacido en Francia, pero que luego fue a vivir a Inglaterra,
y se volvió un ciudadano del Imperio Británico. En los años de guerra entre Francia e Inglaterra, los ingleses derrotaron a Napoleón Bonaparte en la famosa batalla de Waterloo. Ahora, si el hombre que nació en Francia se hubiera quedado allí, Waterloo hubiera significado para él una derrota. Francia perdió la guerra, y si él hubiera sido un ciudadano francés, hubiera sido también un perdedor. Pero cuando él salió de Francia y se volvió un ciudadano inglés, Waterloo no fue para él una derrota, sino más bien una victoria. Usted sin Jesús pertenece al oscuro reino de Satanás, y el Calvario para usted es una derrota. Pero cuando usted pasa a ser ciudadano del reino del amado Hijo de Dios, usted tiene la victoria. Usted tiene la autoridad del reino. Nuestro enemigo ha sido desnudado, avergonzado y sometido, y Jesús nos ha dado autoridad sobre todo poder del enemigo. ¿Está usted utilizando esa autoridad? Recuerde al hombre que salió de Francia y se hizo ciudadano en Gran Bretaña. Cuando usted es ciudadano de un país, usted será parte de las derrotas o las victorias que ese país puede experimentar. Y usted puede ser súbdito de un país por nacimiento o por naturalización. Analógicamente, ¿no le gustaría a usted salir del reino de las tinieblas y permitir que el Calvario sea suyo para ganar hoy mismo la victoria? ¿No le gustaría ser un ciudadano del reino de Dios? Si quiere tomar esa decisión ahora mismo, le invito a repetir conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, soy un pecador y estoy perdido. Necesito que me salves, me perdones, me limpies. Sé que moriste en la cruz del Calvario para pagar la deuda de mis pecados, y te agradezco por ese sacrificio. Y con toda la fe de la que soy capaz, te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Te entrego el control de mi vida e imploro tu ayuda para que yo no me avergüence ni de ti ni de tu palabra, ni que yo sea una vergüenza para ti o para tu palabra. Hazme la clase de persona que tú quieres que yo sea. Quiero ser un instrumento útil y de bendición en tus manos. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti, hasta cuando me llames a tu gloriosa presencia. Todo esto lo pido en tu santo nombre.
Amén. Por favor, escúcheme atentamente. El diablo nunca renunciará a nadie sin ofrecer una tremenda lucha. Y usted ha estado tanto tiempo bajo la esclavitud del diablo, tanto tiempo haciendo la voluntad del diablo. ¿Cree que él va a estar feliz de que usted quiera abandonar ese reino de tinieblas para pertenecer al reino de la luz? Tan pronto usted hace su decisión por Cristo, el diablo le susurrará al oído: no tienes que hacer eso hoy. Tienes todavía mucho tiempo por delante. Además, eres muy malo. Asegúrate de que eres lo suficientemente bueno como para que Dios te acepte. Mi amigo, Satanás es un mentiroso. Por lo tanto, no escuche sus mentiras. Jesús le ama a usted. Él murió por usted, y si usted confía absolutamente en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, Él le perdonará inmediatamente, le salvará completamente y le guardará eternamente. Si usted hizo esa decisión espiritual aceptando a Cristo como su Salvador personal, la palabra de Dios dice que hay gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Nosotros deseamos ser parte de su gozo espiritual. Por eso lo invito para que nos escriba y nos cuente acerca de su decisión.